río Zapardiel en Medina del Campo se encuentra en un estado lamentable de deterioro. Esto se debe a la capa de hormigón que recibió el cauce hace ya cerca de 50 años. Y la población, la sociedad medinense, nos ha transmitido en muchas ocasiones que estaría bien actuar para conseguir que el río tuviera de nuevo un aspecto y unas características pues, más amables y más próximas a las naturales, ¿no? La propuesta que hace Ecologistas en Acción es muy ambiciosa y consiste en transformar radicalmente la situación actual, levantando el hormigón que tiene el río y facilitando que de nuevo haya un suelo natural en el que haya vegetación, en el que haya un pastizal húmedo propio de las corrientes fluviales y además que haya algo de arbolado, que haya unos bosquetes de vegetación autóctona, de chopos, álamos o sauces. En este tramo, la propuesta iría encaminada a recuperar la anchura natural del propio río. El río fue constreñido por edificaciones y por los procesos urbanísticos de hace décadas, y ahora lo que se trata es de recuperar terrenos para el propio río, que tenga de nuevo una anchura natural mayor de la que tiene. El deterioro del río Zapardiel no solamente afecta a los valores ambientales que el río debería tener, también afecta, por ejemplo, el patrimonio monumental de la ciudad de Medina del Campo. Aquí, por ejemplo, tenemos un puente histórico medieval muy interesante que, con las obras de hormigonado que se hicieron en el cauce, pues el puente quedó totalmente embutido, ¿no?, en este hormigón, de forma que está pues, bastante estropeado, ¿no? Este es uno de los efectos adicionales de esta actuación tan descabellada, ¿no?, de hormigonar un río. La actuación que proponemos sería muy importante de cara a la adaptación de Medina al cambio climático. En las ciudades se produce un efecto de isla de calor muy marcado debido a la superficie muy extensa que hay de suelo pavimentado, de suelo con hormigón, y entonces en las ciudades se debe tratar de quitar ese suelo de hormigón en lo posible. Y el río Zapardiel es una franja de terreno en la que se podría llevar a cabo esta eliminación de hormigón, de pavimento impermeable y de pavimento que lo único que hace es contribuir a ese efecto de isla de calor. De forma que crearíamos un corredor de terreno de suelo natural, de suelo permeable, suelo que absorbe el agua de lluvia y que no concentra tanto calor como las superficies hormigonadas, y de esta forma pues contribuimos a que la temperatura general de la ciudad de Medina pues sea más agradable en el verano y no concentre tanto calor. Pues el río Isuela, a su paso por Huesca, está desnaturalizado en gran medida porque en unas obras realizadas a finales de los 80, principios de los 90, se hizo un encauzamiento de hormigón total. Entonces, se perdió todo lo que es el río, porque tanto la geomorfología como la vegetación, que ya no puede crecer, se ha encajado en una estructura tipo canal. Además, por el sistema de riego, por el uso del agua para el regadío, se desvía todo el agua o gran parte del agua en la mayoría del año. Sí que es verdad que tenemos alguna representación de tramo más natural en la ciudad de Huesca, que es aguas arriba de este desvío de aguas, donde hay una zona de huertas y donde se mantiene un bosque de ribera que se puede decir más natural, pero lo que es el tramo urbano, donde la mayoría de la población tiene acceso, el río ahí pues es nulo, digamos, no hay río, sino que hay un canal de hormigón.
se encauzó de esta forma, en plan de ponerle una capa de cemento y ajustando los laterales, sería a mediados de los 80, pues la intención, creo, más razonable es que Elche tenga en el futuro un río. Creo que las nuevas generaciones se lo merecen y no solamente una rambla cementada que no tiene nada estético ni haría ningún valor social ni ecológico. La cuestión es que el año pasado, hace 2 años, incluso se propuso el proyecto basado en la propuesta de Ecologistas en Acción, que parte de la Junta de Gobierno la aceptó, incluso hicieron viajes al río, a Madrid, para ver el resultado del río Manzanares. Bueno, el río Genil en este momento, a su paso por el centro de Granada, es un sarcófago de cemento. Esto viene a consecuencia de que durante los mundiales de esquí del año 95 se decidió que el río Genil había que adecentarlo un poco, según ellos, y para ello no se le ocurrió otra cosa que poner una especie de compuertas para que retener el agua del río de forma que pareciera navegable. Eso la verdad es que nunca ha llegado a hacerse, al final se fue abandonando. Y ahora mismo la situación del río a su paso por Granada es todo cemento, todo hormigón, no hay nada verde, y al final hay una compuerta que es necesaria ahora mismo para los regantes, mientras no se haga una alternativa que hemos propuesto, y que ese lugar lleno de agua en verano, por la contaminación del agua y residuos, empieza a oler y aquí hay mosquitos. Entonces, la situación del río Genil a su paso por Granada es sencillamente lamentable. Desde el año 2000, Ecologistas de Nación está presentando ideas y proyectos. De hecho, tanto en el año 2002 como en 2006 como en 2017, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad siempre que se iba a acometer la reforma que pedíamos nosotros. Nosotros lo que pedimos es que, dejando al río que haga su trabajo, principalmente es que recupere la naturalidad, porque antes de entrar a Granada el río está completamente natural y a la salida de Granada el río también está lleno de vegetación y es impresionante. O sea que lo que queremos es que el río sea un punto de continuidad, un corredor ecológico verde y que es muy barato de hacer y sería un beneficio tremendo para toda la ciudad, no solo ya por el placer de ver el agua, sino por lo que supondría de aminoración de los calores de cuando llega el verano, que realmente son insoportables. Con el proyecto que estamos diciendo se conseguiría una zona verde de unas 80 hectáreas, que es más o menos lo mismo que tiene el mayor parque de la ciudad, que es el Federico García Lorca. Es decir, con la ventaja añadida de que es un río con agua que estaría siempre fresco y sería un auténtico placer para todos los ciudadanos. El río Manzanares, antes de la propuesta de Ecologistas en Acción para renaturalizarlo, por el 2016, era una sucesión de piscinas, ¿no?, de aguas quietas, oscuras, prácticamente sin vida, ¿no?, porque había presillas a lo largo de todo el tramo urbano que ha hecho o que hacía que estuvieran retenidas las aguas, ¿no?, que no se comportara como un río. Pocas especies podían vivir en esas aguas oscuras y además pues generaban molestias también a los vecinos en cuanto a olores o a un mayor número, poblaciones de mosquitos, y pues no era una ciudad que tenía en su historia un río con mucha vida y con mucha historia, que había dejado de tenerla desde los años 50 por esas presas que retenían el agua.
La renaturalización del río Manzanares pues ha logrado en muy poco tiempo recuperar un río vivo, tener un río vivo en el que bueno, pues, circula el agua, tiene un flujo continuo como todos los ríos, de aguas que tienen bastante buena calidad, y precisamente esa dinámica, ¿no?, de flujo continuo del agua, con una profundidad más bien pequeña, con arenas, con muchos hábitats dentro del cauce, ¿no? Vemos como pues eso, hay zona arbolada, zona herbácea, zona arbustiva, pues todo eso ha hecho que haya una explosión de vida de especies animales. Y esto también introduce el hecho de que esta recuperación, este espacio natural que se ha recuperado en medio de una ciudad tan agresiva como es Madrid, pues ha tenido un impacto muy positivo en el ámbito social, ¿no? Como hay pues miles de vecinos y vecinas, ¿no?, que viven cerca del río y que además sí que muestran un agradecimiento y muchísimo interés. La renaturalización fue hace ya bastantes años, cuando se aprobó la directiva Marco de Agua, y en ese momento el río de Oro aún conservaba una parte natural que en Gelaya nos impusimos como meta conservarla y aprovechar esta directiva en la que se hablaba de renaturalización de los ríos de Europa, de recuperar su cauce para favorecer la biodiversidad y para recargar las masas de agua. Nuestros compañeros de Ecologistas en Acción pues tuvieron la deferencia de presentarlo en el Ministerio de Medio Ambiente, y allí se aprobó el plan de renaturalización del río, que por ahora está yendo bastante bien. Por contaros un detalle de lo que supone este carrizal, el que se conserve, pues deciros que aquí descansan aves migratorias de todas partes de Europa. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, pues ahí anida en estos árboles altos que tenemos en la ribera del río de Oro, en estos eucaliptos, anida una pareja de cárabos. Bueno, en las egagrópilas de esos cárabos encontramos tres anillas en este caso eran de carriceros. Pues dos venían de Bélgica y una de Dinamarca. O sea que están en este carrizal, lo usan para descansar, para pasar el invierno, lo usan aves de toda Europa, de todo el norte de Europa.